esa sangre derramada, Señor. Por tu sangre, Señor. Manos que fueron clavadas por mí, heridas que hablan de tu inmenso amor. Por eso te amo, mi Cristo. Por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de todo.
no cierras tus ojos, hermano, hermana, y disfrutas de la presencia del Señor? Cierra tus ojos. Cierra tus ojos, no te distraigas. Santo Dios, dile santo, santo, santo. Oh Dios del universo, oh Salvador, Señor, oh Dios santo. Muy buenos días, hermanos. Hoy vamos a revisar un poco de historia, vamos a conocer algunos antecedentes de lo que hacen a la iglesia. Por los años 56 y 57 después de Cristo, Pablo termina el tercer viaje misionero. Y terminado este tercer viaje misionero, emprende el viaje hacia Jerusalén, donde terminaría este viaje, para la fiesta de Pentecostés. Y llegaba allí, a Jerusalén, aproximadamente unos 23 años después del Pentecostés que nosotros recordamos, cuando vino el Espíritu Santo. Allí se encontraba ya purificado, porque él era un judío, para poder entrar del templo y participar de la fiesta, cuando algunos judíos de Asia lo ven. Y de pronto, viéndolo ya dentro del templo, levantan la voz y dicen: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto ha metido a griegos en el templo, ha profanado este lugar santo. Oído esto, se hace un alboroto muy grande, toman a Pablo, lo botan fuera del templo y una vez fuera cierran las puertas y empiezan a golpearlo violentamente. Y es librado por un tribuno que estaba en Jerusalén. Lo libra de ellos, no con poca violencia, y Pablo no se podía ni siquiera poner de pie, por tanto es cargado por 4 soldados rumbo a la fortaleza. A partir de ese momento, y por unos 4 o 5 años más, Pablo permanecerá preso. Primero por un corto tiempo en Jerusalén, luego 2 años en Cesarea. Luego de ello, como prisionero, emprende el viaje rumbo a Roma, que nosotros conocemos. Llegando a Roma, allí permanece otros 2 años más en prisión. Durante este tiempo, se entiende que escribió 4 epístolas importantes. Son conocidas las epístolas de la prisión, porque fueron escritas ahí. Estas son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Estas 4 epístolas escritas desde la cárcel. Cada una de ellas motivadas por una visita importante que pudo haber tenido o algún suceso importante en este tiempo.
Filipenses, por ejemplo, la epístola que vamos a ver hoy, fue motivada en parte por la visita de Epafrodito, un creyente de Filipos que había venido desde la iglesia de Filipos siendo portador de los saludos de su iglesia y también de una ofrenda para Pablo. Después de un tiempo que Epafrodito permaneció con él, Pablo retornó a Epafrodito llevando esta carta, esta epístola, Filipenses. Y esta mañana vamos a ver Filipenses capítulo 4, versos 10 al 13. En el boletín lo tenemos todos, ¿no? Un pequeño bosquejo. Filipenses capítulo 4, versos 10 al 13. Acompáñenme en la lectura, por favor. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. En base a esta porción de las Escrituras, me gustaría que recuerden esta oración. Por si la olvidan, lo tienen también anotado en el boletín. Cuando confías y dependes de Cristo, encuentras una vida realmente satisfactoria. Cuando confías y dependes de Cristo, encuentras una vida realmente satisfactoria. Ahora, ¿qué incluye una vida satisfactoria? En base a esta porción vamos a ver 3 cosas que incluyen dentro de una vida satisfactoria y que tienen que ver con el tema de esta epístola, el gozo. Una vida satisfactoria incluye un verdadero gozo en las relaciones. Un verdadero gozo en las relaciones. El segundo punto, incluye un verdadero gozo en toda circunstancia. Un verdadero gozo en toda circunstancia. Y el tercer punto, incluye un verdadero gozo en toda tu vida. Un verdadero gozo en toda tu vida. Vayamos al primer punto. La pregunta es, ¿qué incluye una vida satisfactoria? La primera respuesta, incluye un verdadero gozo en tus relaciones. Verso 10 dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. ¿Recuerdan dónde dejamos a Pablo? Pablo estaba en la prisión. Llegando a Roma estaba en una prisión domiciliaria, en una casa alquilada, con toda la tristeza, las carencias y las necesidades que eso significaba. Así permaneció durante algún tiempo y de pronto llega un amigo y un hermano de una iglesia muy querida para él y era portador de una ofrenda de sus amigos de la iglesia de Filipos. Mucha o poca la ofrenda no lo sabemos, pero Pablo dice que fue abundante. Y entonces escribe, en gran manera me gocé en el Señor. Filipenses es conocida como la epístola del gozo. Y aquí nos habla de un mega gozo, de un gozo profundo, de un gozo muy grande. Pero su gozo podría darnos a entender que estaba en la ofrenda que había recibido. Es decir, mayor ofrenda, mayor gozo. Menor ofrenda, menor gozo. Pero no es así, porque si así fuera, tendríamos a un Pablo insatisfecho y hasta cierto punto codicioso. Pero Pablo no era así. El gozo de Pablo está en Cristo y es motivado por él. ¿Por qué? Porque Cristo, Pablo entiende que es la fuente de toda bendición que él recibe. Cristo es de quien viene toda esa bendición. Todas estas alegrías juntas que originaron un mega gozo eran, por ejemplo,
todas estas enviadas por el Señor. Ve a un amigo y un hermano de varios años. Recibe el saludo de sus amigos muy queridos de una iglesia allá en Macedonia. También entiende que su labor en la provincia de Macedonia había sido fructífera, está dando frutos. No solo en cuanto a lo monetario que recibe, sino que la fe se está multiplicando allá. Los creyentes van en aumento. Recibe también una ofrenda económica que le va a ayudar a sobrellevar la coyuntura que está viviendo. Y además de todo esto, sabe perfectamente que todo esto, todas estas bendiciones venidas en uno, las ha provisto para él su Señor y Dios. Pablo ve a Cristo presente en su persona, en su vida, en sus pensamientos, en las obras que realiza. Por tanto, todo lo que ocurre a su alrededor lo recibe como enviado por Dios directamente hacia él. Y Pablo está satisfecho. Se encuentra en prisión, pero Pablo está satisfecho. Y aunque esté en prisión, él entiende que está en el lugar adecuado, porque Dios le puso en esas circunstancias. Y continúa diciéndoles de su mega gozo: ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Pareciera un poco recriminatorio, ¿no? Ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Y el comentarista Charles Erdman dice, respecto a Filipenses y a esta porción, que hay una rara combinación en esta porción y la porción que continúa, una rara combinación de afecto, de dignidad, de delicadeza y de un cierto tono de humor. Es la encarnación de la cortesía cristiana ideal. ¿De qué manera decirles Pablo a los de Filipos que su ayuda ha llegado la ofrenda ha llegado en un momento en el que él estaba necesitando, pero también que no está motivado a escribirles por la ofrenda que ha recibido? No, su labor dentro de la iglesia no es de acuerdo al dinero que recibe. ¿Cómo puede significarles todo eso? Realmente es un poco complicado. Al principio, si solamente nos basamos en una sola oración, vamos a encontrarle un poco recriminatorio. Pero cuando vemos todo el contexto, vamos a entender este corazón agradecido con los filipenses, pero sobre todo con su Señor. Y nos habla este comentarista un cierto toque de humor. A decir verdad, creo que soy muy serio, que no le he encontrado todavía el toque de humor, pero veamos para buscar. Es parte de lo que Pablo dice, es lo que manda a sus hermanos muy queridos. Inicialmente pareciera recriminarles, pero aquel nuevo contacto, imagínense, habían estado separados, por así, de todo contacto alrededor de 5 años. Entonces, durante este tiempo, los filipenses no se comunicaban con Pablo. Y para Pablo, digamos, parecía como una planta que ya se había muerto, que se veía y externamente parecía seca completamente. Y de pronto, con una planta así, qué sé yo, echas un poco de agua, a ver qué pasa. Y cuando tanto echar agua, pareciera que estás perdiendo el tiempo haciendo eso. Pero resulta que brota una flor. Entre esta planta que parece todo seca, brota una fraganciosa y bella flor. Aquella flor demostraba que el cuidado de los filipenses, los recuerdos que producía Pablo en ellos, no habían terminado, estaban presentes. Eso demostraba esto. Era como una flor que había surgido de una planta tenida por seca. Al parecer, este cuidado del cual nos habla esta porción tiene al menos 2 elementos. El primero es obviamente la ofrenda económica. Cuando Pablo estaba en las cercanías de la provincia de Macedonia, digamos a 100 kilómetros, 200 kilómetros, hacerle llegar una ofrenda era nomás tranquilo, ¿no es cierto? No es tan complicado.
pero Pablo se encontraría durante este tiempo a unos 4.500 kilómetros, como yendo desde aquí a Santa Cruz 5 veces, ¿no? Vamos, volvemos ahí, esa cantidad de distancia. Entonces, en ese tiempo era difícil mantener el contacto para los filipenses. Primero, la ofrenda. El segundo elemento, al parecer, era que uno de los miembros de la iglesia de Filipos iba donde estaba Pablo y se paraba a su lado, por decirlo así, y le decía: aquí estoy, ¿para qué soy bueno, digamos? Entonces él le decía: hay que ir a tal lugar, y entonces él iba, volvía diligentemente sirviendo a Pablo. Ese era el segundo componente del cuidado de los filipenses hacia Pablo. Cuando estaba preso en Roma, fue Epafrodito el que llevó la ofrenda y se puso a disposición de Pablo. Dije, por algún tiempo, 5 años aproximadamente, Pablo no estaba con los de Filipos, no estaba cerca, estaba como a 4.500 metros, 500 kilómetros, una distancia muy larga como para aventurarse, llevando una ofrenda e ir a una tierra, si consideramos Filipos una colonia romana, una ciudad de primer nivel, ir a Jerusalén, que era como ir a un pueblo muy pobre, llevando dinero, corriendo riesgo. Entonces era complicado. Cuando ya se enteran que él está en Roma, es cuando este cuidado del que habla, sí le pueden hacer llegar a Pablo. ¿Qué había estado haciendo Pablo durante este tiempo? Estaba prisionero, estaba sufriendo aquello que hablamos al principio de la prédica, ¿no es cierto? Golpeado por los judíos, quitado por Claudio Lisias de ellos, retenido en la prisión. Y además los judíos, al menos 40 hombres de ellos, se habían juramentado bajo maldición que no comerían nada hasta que hayan matado a Pablo. La hija, el hijo de la hermana de Pablo lo sabe, le dice a Pablo, le dice a Claudio Lisias, e inmediatamente llevan a Cesarea a Pablo. Y desde allí ya era difícil llevarlo para cualquier celada. Y allí permaneció 2 años, a 4.500 kilómetros, difícil de hacer llegar cualquier ayuda. Pero esto, digamos, se subsanó cuando envían a Epafrodito con la ayuda a la cual no había sido la primera vez que hicieron llegar a Pablo, sino constantemente ya antes lo habían hecho. ¿Saben? Fue en Filipos, en la ciudad de Filipos, cuando Pablo, predicando el evangelio, una muchacha sale y dice: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hizo por varios días e incomodó a Pablo. Y lo que hace Pablo es sacar el espíritu que tenía esta muchacha, un espíritu de adivinación, y ya no estaba endemoniada la muchacha, pero los amos de ella agarraron a Pablo, lo llevaron a los magistrados y lo acusaron de sedicioso, entre otras cosas. Tal habría sido la influencia de ellos que los magistrados inmediatamente, sin escucharle, sin preguntar nada, sin condenarle, le dan, lo azotan con vara. Eso es, tendidos en el piso, y le daban de varazos hasta cansarse. Pablo y Silas estaban en ellos, ambos sufrieron esto. Y por si fuera poco, luego de haberlos azotado, los agarran, los llevan a la cárcel para que los metan al lugar más adentro, a la celda de más adentro. Y Pablo y Silas estaban en la cárcel, adoloridos. No les han dado como los judíos 39 varazos, digamos, sino muchos más, porque los judíos castigaban hasta 40 menos 1, es decir, 39. Estos griegos no, hasta cansarse, incluso un poco más. Se encontraban así, adoloridos, en una celda, y por si fuera poco, como eran sediciosos, el carcelero les había puesto los pies en el cepo, los pies separados, una madera en medio, y no una madera bien pulidita, nada de eso. Cualquier movimiento que hacías
sentías el dolor en los tobillos. Se encontraban en esa situación, la espalda dolorida, sin poder recostarse, adoloridos, los pies aprisionados. Y en esas circunstancias no estaban quejándose, ni estaban lloriqueando, ni estaban resentidos contra Dios, diciendo, ¿por qué no estamos haciendo nada malo? No estaban así. ¿Saben qué estaban haciendo? Estaban gozosos, estaban orando a Dios y estaban cantando salmos. Estaban gozosos de haber sufrido por el nombre del Señor. Así como los apóstoles habían salido del Sanedrín, donde los golpearon, salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de sufrir afrenta por causa del nombre del Señor. En esta misma circunstancia estaban ellos. La relación de Pablo con los filipenses había empezado cuando él empezó a predicar allá. Y se constituyeron los filipenses, la iglesia de allá, una de las iglesias más cercanas para Pablo. Eran sus amigos, eran sus hermanos que estaban en permanente contacto y permanente ayuda. Y por tanto, el amor de Pablo por los filipenses era grande. Y botaba de su contentamiento en Dios. No era solamente personal, sino el contentamiento que Pablo tenía en Dios motivaba este amor de Pablo por los filipenses. Y ese contentamiento de Pablo, ese contentamiento en Dios, era producto de la fe en el Señor Jesús. Fe en el Señor Jesús, contentamiento en Dios y gracia y alegría y amor para los demás. Pablo, aún en prisión, con la espalda lastimada o no, estaba gozoso. ¿Por qué? Porque su gozo no depende de las circunstancias, no depende si tiene dinero para pagar sus gastos o si está adolorido o en la condición que se encuentre, porque vivía en íntima relación con Cristo. Ahora la pregunta es, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo estás tú? ¿Cuánto de tu bienestar está enfocado en lo que tienes o en lo que te pasa durante el día? ¿Es Cristo suficiente para tu vida? Hermano, hermana, es momento de que seamos guiados por Dios para salir de nuestra dependencia del dinero, de los bienes y de las circunstancias que pasan cada día con nosotros. Busquemos de manera decidida nuestro gozo en Cristo. Debemos poner nuestra confianza y dependencia en Él para vivir una vida realmente satisfactoria. Dijimos que cuando confías y dependes de Cristo, encuentras una vida realmente satisfactoria. ¿Qué incluye una vida satisfactoria? En el primer punto dijimos, incluye un verdadero gozo en tus relaciones. Ahora, el segundo punto, incluye un verdadero gozo en toda circunstancia. Un verdadero gozo en toda circunstancia. Vayamos a los versos 11 y 12. Pablo dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. En el versículo anterior, Pablo nos habló del mega gozo que sentía, porque a fin sus hermanos se habían acordado de él y habían entrado en relación con ellos mediante su mensajero, Epafrodito, y le enviaron una ofrenda. Esta ofrenda, más allá de lo económico, era la expresión del amor de los filipenses por Pablo, porque eran capaces los filipenses de renunciar a lo suyo, renunciar a sus necesidades, a satisfacerlas, para que Pablo, su amigo, esté pasando un buen momento, pase un mejor momento. La situación de Pablo en ese momento era de carestía, estaba en la cárcel.
Pero aún en estas circunstancias, al referirse a la ofrenda, les dice, no lo digo porque tenga escasez. El dinero, su gozo, no era porque tenía escasez, pero no niega sus circunstancias. Pero no les dice tampoco, no debieron haberse molestado o algo similar, ¿no? Una falsa humildad, no. No pone máscara, sino es sincero, está pasando necesidad. Por tanto, la ofrenda traída por Epafrodito, podemos decir que llega en buen momento, una bendición de Dios en tiempos de necesidad, como cuando resulta que sales de casa, voy a tardar, llego a mediodía y se prolonga, ya son las 6 de la tarde, estás pasando frío y todavía falta para que llegues a tu casa, cuando alguien te presta una chamarra y te pones algo más caliente, o cuando tienes la boca seca y no sabes cómo saciar tu sed y alguien te da un vaso de agua. Esta mega alegría no era porque había recibido la ofrenda, porque Pablo luego continúa, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Al solo escuchar esto, tal vez leer esto, los filipenses podrían decir, oh, Pablo está realmente pasando mal o por ahí está molesto porque la ofrenda ha sido muy poca. Hermanos, la siguiente tenemos que reunir más dinero. Lo menciono esto porque aquí hace un corte al hablar de la ofrenda que la retomará 2 versos después, en lo cual dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo de mi tribulación. Más abajo, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. A Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Luego dirá, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde para vuestra gloria. Y todo lo he recibido, y tengo abundancias, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Y esta ofrenda, él lo entiende como un sacrificio, porque en el verso 18 continúa diciendo, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Este es el apoyo que enviamos, por ejemplo, a alguien. A veces misiones puede ser un apoyo porque los hermanos están necesitando, o alguien de la iglesia. Cuando apoyamos en cierta medida, sin necesidad de publicarlo, sin necesidad de eso, Dios lo ve como un olor fragante, un sacrificio acepto, agradable a Dios. Y así es como Pablo lo recibía. Pero más allá del monto, está allí el sentimiento de los filipenses, el amor de los filipenses por Pablo y de Pablo por ellos, que por un tiempo no podía ser manifestado porque habían dificultades. Y saben, hermanos, por sobre aquel monto económico y aquella bendición que significan sus hermanos, sobre lo uno y sobre lo otro y sobre todo, Pablo ve la soberanía, la sabiduría y la bondad de Dios en toda circunstancia. Sabiduría, soberanía y bondad de Dios. De la misma forma, en nuestro diario vivir nosotros deberíamos ver esto, ver la soberanía de Dios, la sabiduría de Dios y su bondad. La búsqueda de muchas filosofías fue la autonomía, es decir, estar exento, alejado de los bienes materiales, sin depender mucho de ellos. Y para esto de pronto se someten a una dura disciplina, rígida disciplina, un renunciamiento profundo. En muchos casos llega al desprecio por lo material, hasta llegar a la autosuficiencia, ser suficiente en uno mismo. Pero Pablo no está hablando de que es suficiente en él mismo. Su suficiencia depende de Dios. ¿Por qué? Porque él se ve protegido por Dios. Él se sabe protegido por Dios. Su suficiencia está en Dios. El Dios soberano tiene absolutamente todo bajo su dominio. Y este Dios soberano tiene tal sabiduría que es capaz de darle a Pablo
todo lo que necesita en el momento que lo necesita. Y no solamente esto, este Dios sabio y soberano es también un Dios bueno, absolutamente bueno, porque todo lo que le da, sean bienes o carencia de los bienes, es porque esto Pablo es lo que necesita. Y esto contribuye a su madurez y para que realmente esté satisfecho y esté bien. Esta dependencia a Dios es la diferencia a una autosuficiencia, que yo puedo ser suficiente en mí mismo. Pablo es suficiente en Dios. Y si lo vemos de esta manera, vamos a recordar aquellas palabras del Señor Jesús, porque Pablo se sentía como las aves del cielo o como los lirios del campo. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan esa porción? Mateo 6, 25 al 33. El Señor Jesús dice: no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y luego nos habla de las aves de los cielos, ¿no? Que no siembran ni cosechan, pero Dios les alimenta. Y los lirios que crecen en el campo, ni Salomón se ha vestido con tal gloria. Y Dios los viste así. Y luego termina diciendo en el verso 31, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Pues los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pablo estaba provisto por Dios en todo momento, en toda circunstancia. Todas las circunstancias son puestas por Dios. Y confiaba que Dios está no solamente dando las circunstancias a él, sino Dios está viviendo con él en esas circunstancias. Dios no le va a fallar, porque le va a dar lo esencial, lo importante en todos los casos y para todos los días. Podía estar en completa carestía, no tener nada, cero recursos. Y en esa circunstancia estar feliz porque Dios le había provisto esto. Dios le había dado esto. El Padre amoroso le había otorgado esto con su amor. Pero también podía estar al otro extremo, teniendo abundancia, y no por eso levantar la cabeza y mirar con desprecio a los demás. Eso también había sido enviado por Dios para él. Y entonces él buscaba dar el uso adecuado para esto que estaba viviendo. Todas las cosas para Pablo provienen de Dios. Incluso las dificultades es lo que estamos viendo, ¿no? De la misma forma, todas las cosas provienen de parte de Dios para nosotros, así como dedicadas, especialmente para Mario, especialmente para Rodolfo, especialmente para cada uno. Sean adversidades, sean tiempos de alegría, sean tiempos de riqueza o sean tiempos de extrema escasez. Todo es provisto por un Dios soberano, sabio y bueno, absolutamente bueno, que siempre busca nuestro bien. Entonces la devoción de Pablo no estaba determinada por su circunstancia, por lo que estaba pasando. Su vida estaba determinada por lo que él era en Dios. Uno de los relatos de la vida de Pablo que me motiva grandemente es su reacción en lo sucedido en Listra, en el primer viaje misionero. Había vuelto al continente después de pasar por Chipre para predicar el evangelio, el primer viaje misionero, y predicaron en Antioquía de Pisidia. De allí tuvieron que salir escapando de los judíos prácticamente. Llegaron a la siguiente ciudad, Iconio.
Allí predicaron también durante algún tiempo y otra vez los judíos lo persiguieron y soliviantaron a las personas que tuvo que salir corriendo de allá. Llegó a Listra y poco después de su llegada, allí da sanidad o Dios da sanidad a un cojo de nacimiento mediante Pablo. Imagínense una ciudad pagana viendo un milagro de este tipo. Dicen, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. ¿Y qué motiva? Presentarles un sacrificio. Dándose cuenta de esto, Pablo y Bernabé dicen, no, rompen sus ropas en señal de repudio y difícilmente pueden lograr que la multitud les ofrezca sacrificio. Imagínense considerar los dioses y poco después, no nos dice la Biblia cuánto tiempo, pero poco después, soliviantados por aquellos judíos de las ciudades de Iconio y de Antioquía que vinieron a esta ciudad de Listra, lo que hacen es los habitantes del pueblo apedrearlo a Pablo. Pero no es arrojarles 2, 3 piedras, sino ahí apedreaban hasta matarlos, al extremo de que lo dan por muerto. Y la basura se bota fuera de la ciudad, entonces le toman del cuello, lo botan fuera de la ciudad y lo tienen por muerto. Hasta que los hermanos vienen donde estaba Pablo, todo el mundo lo daba por muerto, cuando Pablo de pronto se pone de pie y como que se sacude la ropa. ¿Y saben qué es lo que hace? Entra nuevamente a la ciudad, de donde lo habían apedreado. Y al día siguiente saldrían con Bernabé rumbo a la siguiente ciudad. Primer viaje misionero, tremendo escarmiento, como para no volver a salir de misionero nunca más. Pablo vivía en un verdadero gozo en Dios, y su gozo no dependía de las circunstancias. Las circunstancias podían variar, pero él vivía dependiente de Dios. Vivía en conformidad con la obra de Cristo. Sabía que Dios ha enviado a su Hijo por él y que su Hijo ha muerto, ha dado su vida, ha dado todo por él. Y él estaba dispuesto a hacer lo mismo, pero no por obligación, sino porque estaba gozoso en tener un Dios como el que tenía y un Salvador como el Señor Jesús. Hermano, de seguro vas a coordinar conmigo y digo que este es un reto muy grande, vivir satisfecho en Dios, que necesitas un poder sobrenatural que te guíe en esto, que te permita vivir en tiempos difíciles y te permita también vivir de la misma forma en tiempos de bonanza. Y se puede cuando confías y dependes de Cristo, cuando Él es el centro. Entonces es el motivarnos a esto. Pidamos al Señor que Él nos llene de esta satisfacción en todos nuestros caminos, que nos lleve a transitar por sus caminos, que nos permita ver las cosas como Él las ve, por decirlo así, ver con sus ojos y sentir con su corazón. Porque cuando dependes y confías en Cristo, encuentras una vida de verdadera satisfacción, que incluye esta vida de satisfacción, incluye un verdadero gozo en las relaciones, incluye un verdadero gozo en toda circunstancia y también incluye un verdadero gozo en toda tu vida. Dice el verso 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, desde aproximadamente la segunda mitad del siglo pasado y hasta nuestros días, ha sido el eslogan favorito de muchos. El eslogan, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y junto con otras desviaciones del cristianismo, han conseguido quitar del centro lo importante del cristianismo, que es a Cristo. Él es lo importante y en lugar de esto
en lugar de este Cristo, poner al yo. Yo lo puedo, yo debo hacer esto. Y al hacer esto, en realidad nos oponemos a Dios. Porque si le preguntásemos a Pablo, si pudiésemos hacerlo, Pablo, ¿tú lo puedes todo? Él diría, sin lugar a dudas, diría no. Cristo lo puede en mí. O diría en su defecto, la gracia de Dios en mí es la que lo puede. No soy yo el que puedo. Entonces esto no es un eslogan, no es un todo yo lo puedo. Porque ese todo lo puedo que dice Pablo no hace referencia a un poderío sin límites, sino a la facultad de poseer los recursos de la fuerza de Dios para atravesar por las circunstancias que te tocan atravesar en ese día, en esta semana, en realidad en cada momento. Y no solamente se refiere a los momentos deleitosos y de riqueza, sino precisamente a los tiempos difíciles también. A través de Cristo puedo sufrir hambre, puedo sufrir toda necesidad con la misma alegría. Y en Pablo sucede lo mismo que 6 versos después desearía para sus amigos. En Filipenses 4:19 les dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si Cristo puede satisfacerme a mí, este mismo Dios os satisfará a ustedes. Eso es lo que les está diciendo. Y es esto lo que acontece. Entonces, no se refiere a que un creyente tenga un poder personal para hacer milagros, señales y prodigios. Porque, hermanos, saben, si tu deseo es más bien hacer milagros, hacer prodigios, hacer señales, sin tomar en cuenta al Señor Jesús, terminas cayendo en lo que Mateo 7:22 y 23 dice. Terrible. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hacer algo sin tomar en cuenta a Cristo es ser un hacedor de maldad. Una forma de esa maldad es interpretar este pasaje para que te motive a pasar por circunstancias esperando más bien el ser lleno de recursos. O el motivar a otros en base a este pasaje y decirles que tienes que ser osado a pedir posesiones materiales, dándoles el color de auto que quieres o el modelo que quieres, eso es maldad. Hermano, la codicia es exactamente lo contrario a la fe. La codicia es exactamente lo contrario a la fe, porque es carecer del contentamiento en Cristo y buscar hallar sentido en las cosas materiales o en otras circunstancias que no sean Dios. Hermana, nunca nada va a poder satisfacer los anhelos de tu corazón. Solo la presencia de Dios en ti puede satisfacer todo anhelo tuyo. Hermanos, todo intento de la fuerza del carácter, realizarlo todo personalmente, ¿saben qué ocurre? ¿Hacia qué nos lleva? Hacia ganar la gloria para nosotros. A eso se dirige. Y Dios no es glorificado por lo que los otros hacen. Aún lo hagas por Dios, Dios no es glorificado en eso. Dios es glorificado
en lo que Él hace, lo que Él hace personalmente o lo que Él hace a través de otros. Entonces, atravesar por esta vida sin tomar en cuenta a Dios es solamente buscar nuestra gloria, buscar lo que a nosotros nos agrada. Pero si buscamos todas estas cosas con Dios y motivados con Él, entonces podremos darle la gloria a Él. Por eso en este verso Pablo dice que Cristo le empodera para vivir en su dependencia. No necesita depender de lo que acontezca, de lo que posee o de sus influencias, no necesita de eso. Solo por el poder de Cristo presente en él puede afrontar sus circunstancias, porque Cristo es capaz de afrontar todo devenir, sean circunstancias muy malas, sean circunstancias malas o sean circunstancias buenas. Y al estar Pablo con él, y al estar Pablo por él, puede tener el gozo en las circunstancias. De la misma forma, estando nosotros con Dios, haciendo las cosas por Dios y para Dios, podemos vivir victoriosos en la vida, a pesar de todo lo que acontezca. Cuando Hechos de los Apóstoles muestra a Pablo en la prisión, no lo muestra en ningún momento resentido, o que estuviera maldiciendo, o que estuviera con algo de ese tipo, no. Cuando estaba detenido en Cesarea, por ejemplo, y cuando puede defenderse ante Porcio Festo y el rey Agripa, no se muestra temeroso ni inseguro, sino más bien habla del Señor. Aprovecha las circunstancias de su defensa para hablar del Señor. ¿Para qué? Para que ellos, este rey y este gobernador, puedan también confiar y depender de Cristo en su propia vida. Tal es así que el rey Agripa le dijo: por poco me persuades a hacerme cristiano. Y Pablo le responde: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tal cuales yo, excepto estas cadenas. De forma similar, en su viaje a Roma, Pablo era el más seguro que iban a llegar a Roma, a pesar de las circunstancias y del viento huracanado y todo ello. Porque Pablo estaba confiado en lo que Dios le había dicho, que él llegaría a Roma. El Señor se lo había dicho y era un hecho. La tendencia humana es, ante adversidades, maldecir. Pero Dios nos dice: no necesitas maldecir cuando estás pasando dificultades, sino pide ayuda de Cristo y sé dependiente de Él, vive agradecido con Él en todo momento, que Él sea el victorioso en tu vida. Comprende que todo suceso que llega a ti es para tu bien. Pueden ser muy malos, pueden ser malos o pueden ser buenos. Son enviados de Dios especialmente para ti. Como así con una dedicatoria, ¿no? Para Rodolfo con amor. Todas las circunstancias. Esto es a lo que nos motiva Pablo en esta porción. Al escribir entonces esta epístola, al escribir esta porción, Pablo nos habla de un mega gozo. Varias bendiciones venidas en uno, enviadas por Epafrodito o enviadas por Dios a través de los filipenses y encaminado por Epafrodito. Su gozo, el gozo de Pablo, está en Cristo, porque Él es la fuente de toda bendición. Aquel nuevo contacto con sus amigos, que había sido tenido por seco y muerto, más bien brotó y produjo un gran gozo, porque los filipenses siempre habían recordado a Pablo. Siempre estaba en la mente y en el corazón y la voluntad de ellos. La situación de Pablo era de carestía. Y la mega alegría que siente no es por el dinero, sino es por saber que es cuidado por Dios y que sus amigos lo recuerdan y que su labor no termina con él, porque va a continuar más adelante.
Pablo estaba basado en Cristo, por su relación con Cristo. Pablo dice que por esa relación lo podía todo. Podía estar en escasez, podía estar en penurias, podía padecer necesidad o podía estar en tiempos de gran abundancia. Y es que Pablo había aprendido el secreto de estar satisfecho aún estando con hambre, de estar hartado aún con hambre, de verse privado de muchas cosas, pero vivir satisfecho. A lo largo de la historia, Filipenses 4, 10 al 13, la porción que hemos visto, fue interpretada con respecto al contentamiento del apóstol Pablo en todo tiempo, en las adversidades, necesidades, en la pobreza o en tiempos de riqueza. Pero hermanos, la falta de contentamiento en realidad va más allá de lo económico. Tiene que ver también con otras cosas dentro de nuestra vida. Por ejemplo, una enfermedad permanente. Alguien puede estar atravesando una enfermedad permanente, la cual podría ser de por vida. No es que vas a poder servir a Dios después que seas sano. Podría no llegar el tiempo. El contentamiento también depende de, por ejemplo, inconformidades físicas. Claro, yo quisiera ser, qué sé yo, que no muevan tanto el micrófono cuando Miguel Ávila canta, pero no llego a esa estatura y voy a estar incómodo por eso. Es momento de estar satisfecho con lo que Dios me ha dado. En todos los casos. A veces es algo más complicado porque se trata también de discapacidades físicas. Y a ese respecto, también es provisto por un Dios de amor, soberano, especialmente para ti, porque puedes vivir de esa manera y puedes hacerlo satisfecho cuando estás feliz en Cristo. Y cuando estás contento en Él. A eso tiende el contentamiento. O también puedes pasar por un tiempo o por mucho tiempo en un trabajo en el que te oprimen mucho y te pagan poco. O en falta de algunas capacidades, ¿no? Yo quisiera ser músico, pero soy más sordo que no escucho ni el timbre cuando tocan. O cosas de este tipo. O no soy tan inteligente como otros, porque otros ven un pasaje y lo entienden rápido y yo tengo que luchar con ello. Me gustaría hablar de forma fluida, pero no puedo, digamos. Todas las cosas son provistas por Dios para ti, de la forma en la que llegan. No vayas a postergar tu consagración a Dios porque no estás satisfecho, sino más bien busca tu contentamiento en Dios a través de lo que tienes, a través de lo malo y lo bueno. Y es que tienes que aceptarte con eso y tienes que aceptar a Dios quien te lo ha enviado. Dios, o sea, para eso tenemos que recordar que Dios nos provee esas circunstancias, esas debilidades, esas falencias físicas, cualquiera sean. Y es un Dios bueno el que las envía para ti, porque sabe que son adecuadas para ti, como de forma dedicada otra vez más. No desconfíes en la bondad de Dios, no desconfíes en la sabiduría de Dios, no se ha equivocado, te da justo lo que necesitas. Vamos entonces, agradezcamos al Señor, pongámonos de pie. Manos que fueron clavadas por mí, heridas que hablan de tu inmenso amor. Por eso te amo, mi Cristo. Por eso te canto.
qué no cierras tus ojos, hermano, hermana, y disfrutas de la presencia del Señor? Cierra tus ojos. Cierra tus ojos, no te distraigas. Santo Dios, dile santo, santo, santo. Oh Dios del universo, oh Salvador, Señor, oh Dios santo. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.